¿Quieres conocer el mundo del desarrollo inmobiliario desde dentro? Nosotros lo vivimos todos los días. Planos, capital, inversionistas, riesgos, éxitos y una de las cosas más importantes, fracaso. Y ahora te queremos contar todos los detalles. Esto es Experimenta el Podcast, donde los expertos hablan claro sobre realmente qué pasa dentro del mundo del desarrollo inmobiliario. Cada episodio una dosis de realidad, estrategia y visión ejecutiva para desarrolladores e inversionistas apasionados. Con Gerardo Pérez y Leandro Leonardo. En este episodio de Experimenta el Podcast nos adentramos con Paola Romero en uno de los temas más sensibles y menos hablados del sector: cómo las operaciones inmobiliarias pueden ser utilizadas para el lavado de activos. Paola nos explica por qué este sector es especialmente vulnerable, cuáles son las señales de alerta que no podemos ignorar y cómo las nuevas regulaciones buscan cerrar el paso a prácticas ilícitas. Hablamos de realidades que se dan día a día en el sector inmobiliario, de la responsabilidad que tienen los desarrolladores y los corredores inmobiliarios y, sobre todo, de las consecuencias legales y reputacionales de mirar hacia otro lado. Es un episodio esencial para inversionistas, agentes inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios y cualquiera que quiera entender el lado oscuro que amenaza al sector. Si quieres ver más, quédate para este tremendo episodio. Paola, una gran pregunta que todos se han hecho. ¿Realmente qué tanto dinero se lava en República Dominicana? Ay, pero tú iniciaste como muy fuerte. ¿Cómo se debe? Wow. Mira, yo creo que para contestarte esa pregunta, que es una pregunta difícil de responder, porque creo que la cantidad de dinero que se lava en cualquier país es muy difícil de cuantificar. Porque para eso hay primero que entender cuál es el rol de los sujetos obligados y en qué consiste el lavado de activos. El lavado de activos consiste en esa apariencia de revestir de legalidad algún fondos que provengan de un delito precedente. Pero hay que entender que que no todas las operaciones de lavado de activos son detectadas por el sistema. Ahora, la unidad de análisis financiero, que es esa unidad de inteligencia financiera que investiga e indaga los casos y las operaciones de lavado de activos en República Dominicana, sí tiene datos de las señales de alerta que envían los sujetos obligados, sí tienen datos de los casos que el Ministerio Público investiga, sí tiene sí tiene la data de las operaciones sospechosas. Decirte de que qué tanto específicamente el lavado de activos se mueve en República Dominicana es muy difícil de responder, pero sí te puedo decir que es mucho, especialmente en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es un sector sumamente atractivo para lavar dinero. Y te puedo mencionar varios motivos. Antes que eso, ya que estamos tocando el tema del sector inmobiliario, que para nosotros es una de las razones del podcast, o sea, básicamente que todo el mundo entienda de cabo a rabo lo que es el sector inmobiliario. Si tú coges, por ejemplo, 5 posiciones donde más se lavan activos, el sector inmobiliario, ¿en qué lugar tú lo pondrías? Mira, te voy a decir una opinión, esto es una opinión muy personal, porque yo trabajo más con el sector no financiero que con el financiero. Evidentemente, el sector financiero es donde más operaciones se ven a nivel de capital. De capital y de inversiones económicas, por así decirlo. Sin embargo, si nos vamos al sector no financiero, yo diría que, ¿cuánto me fue? ¿24? 5. Yo te dijera que el sector de vehículos, de venta de vehículos de motor. Eso puede ser nuevo o usado, o no importa. No importa, pero se ve más en el tema de los vehículos usados por el tema de la importación. Claro. Primero, con el tema de los vehículos nuevos, en el caso de los concesionarios, al ser empresas que son más grandes, que son más formales, digamos que, y estar lidiando directamente con las marcas, que las marcas también tienen políticas de anticorrupción, compliance, etcétera, digamos que distinto. Pero en el caso de la compra y venta de vehículos usados, eso es muchísimo. En segundo lugar, el sector inmobiliario, tanto desde el punto de vista de la constructora como desde el punto de vista de los agentes inmobiliarios. Otro sector, los abogados. Los abogados, y ojo, cuando yo hablo de donde más se lava dinero, yo no me refiero a que estos sectores se están lavando. Hablo de la vulnerabilidad de ese sector a ser utilizado para lavar. Porque hay que empezar primero con eso, porque cuando se habla de lavado de activos, todo el mundo, porque la constructora lavamos dinero, los agentes inmobiliarios lavamos dinero. No, la categoría de sujeto obligado se impone a aquellas actividades y profesiones
que son más vulnerables a ser utilizadas, por las personas que pretenden dar una apariencia legal o legítima a sus bienes y por lo tanto son más vulnerables a que lo utilicen para lavar. No de que están lavando. Que quería hacer como hincapié, porque en el tema, o sea, ese tema genera mucho morbo. Sí. El tema de lavar dinero, eso genera como muchas pasiones. Principalmente en nuestra, digamos, ecosistema, que las novelas de los capos, todos esos temas que generan como esa pasión fuerte. Pero yo también he aprendido que el término de lavar dinero no necesariamente tiene que ver con temas terroristas, con temas de droga. O sea, básicamente, poniéndolo llano y simple, ¿qué es lavar dinero? Lavar dinero es pretender darle una apariencia de legalidad a algo que viene de un delito. Pero tiene que venir de un delito. Exacto. Esa palabra, eso es una muy buena pregunta. Eso te iba yo a preguntar, porque si tú tienes unos chelitos ahí, que tú lo has sacado. Si yo encontré una funda negra llena de dinero, no sé de dónde eso no es lavado, eso es, te cogiste un dinero. Porque, vamos exacto, eso es importante. Exacto, vamos a entrar en el meollo del asunto. Vamos a entrar en el meollo del asunto, mira. Cuando tú te vas a la definición que te da la ley te dice que el lavado de activos, más allá de ser un delito, ¿verdad? Es una técnica, es un método mediante el cual personas físicas o jurídicas u organizaciones criminales pretenden darle una apariencia legal o legítima, y dice la ley, a bienes que provienen de uno de los delitos precedentes señalados en la ley. Y oye, ¿por qué esa palabrita es importante? Delitos precedentes señalados en la ley. Porque para que se constituya el delito de lavar dinero, tenemos que tener un delito precedente. O sea, los fondos tienen que venir de un delito. Claro. Que tú estás obligado. Entonces, y fíjate, oye lo que te dice, que tiene que estar en la ley. No, y el delito debe de ser comprobado porque también es otro tema. Claro, porque hay un precedente. Hay un precedente que ya se probó que era un delito. Fíjate cómo esa vaina es muy profunda. Actualmente, para que sepa cómo actualmente, a la luz del nuevo Código Penal, el panorama para el tema de la persecución del delito de lavado de activos cambia mucho. Muchos de los delitos precedentes que estaban incluidos en la 155-17 no estaban tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico penal antes de que se aprobase el nuevo Código Penal que entra en vigencia en 2026. Y te voy a poner el mejor ejemplo de eso, el sicariato. Tú sabes que el sicariato no estaba incluido en el Código Penal viejo. O sea, el dinero que salía del sicariato, en teoría, no funcionaba como lavado de activos. Literalmente, el negocio de matar por dinero, que es matar, literal. Y yo tengo unos fondos que me pagan por yo cometer, ¿verdad?, asesinato, no estaba tipificado. Entonces, qué locura es. Entonces, oye que lo importante aquí. El delito precedente puede existir sin que haya lavado. Okay. Pero para que exista lavado, debe de existir un delito precedente. Entonces, es por esto que el Código Penal cambia mucho el tema del panorama por la persecución del delito, que ese es un tema indispensable para que se pueda tipificar la conducta de lavado de activos. Entonces, siguiendo esa misma línea, ¿por qué el sector inmobiliario es tan vulnerable al tema de lavado de activos? Porque saliendo de tu explicación personal, que también, obvio, hablaste de la ley, pero también tomaste opiniones personales. Cuando tú, por ejemplo, uno como desarrollador inmobiliario, no en nuestro caso, porque en nuestra mayoría los proyectos están fideicomisados, pero si yo soy un constructor X, que no estoy fideicomisado, que tengo una empresa Construcciones SRL, tú me compras un apartamento con tu lío. Si te tu lío tú, ¿verdad? O el cliente, vamos a llamarlo para no ponerle personaje. Me compro una propiedad. Cumple con todos los temas que tienen que ver conmigo como sujeto obligado, ¿verdad? Y yo te veo dónde están tus fondos, de por qué tú lo haces, cómo lo lograste, todos esos temas de debida diligencia. ¿Cómo diantre se logra entender el tema de prueba de delito previo a que esos recursos llegaron a una cuenta de banco que ya previamente se hizo una debida diligencia? O sea, yo quiero entender eso. Yo te voy a decir 3 puntos de lo que tú te preguntaste, porque eso es, y entre esos 3 puntos también te voy a hacer una pregunta. La primera es, ¿cuál es la vulnerabilidad del sector? ¿Cuántos millones de pesos mueve el sector inmobiliario?
Miles de millones. Estamos hablando de miles de millones. No solamente en el tema de compra de materiales, pago de suplidores, bla, bla, sino el costo mismo de los apartamentos. Eso por un lado. O sea, hace bastante atractivo, no solamente desde cara a la compra y venta de inmuebles, sino que si yo tengo $1 millón y ese $1 millón yo lo quiero invertir, si yo voy al mercado de valores, si voy a un puesto de bolsa a invertir, tú me vas a hacer una diligencia bastante rigurosa. Pero digamos que tú estás apretadito y yo te digo a ti, yo tengo $1 millón que yo quiero invertir, que no sé dónde meterlo. Tú dices, oye, pero yo tengo un proyecto ese $1 millón me cae súper bien para mi presupuesto, porque uno habla de $1 millón, $1 millón, $1 millón en una construcción inmobiliaria no es dinero. Claro. O sea, lo es, pero no es. Lo es, pero no te crees que con $1 millón, claro. O sea, estamos hablando de que hay proyectos que son muchos millones de dólares. Claro. O sea, digamos que con $1 millón tú construyes un proyecto bien, ¿verdad? Pero tú me entendiste. Claro. Sí. De que están en el sector. Eso por un lado, eso por otro lado. Y en tercer lugar, ¿qué te hace pensar a ti que un proyecto esté bajo fideicomiso no lo hace vulnerable al lavado de activos? Porque de hecho las fiduciarias también son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Claro. Entonces, evidentemente, si son sujetos obligados de la ley es porque tiene una vulnerabilidad. Okay. Y yo que he tenido la oportunidad de capacitar a muchas fiduciarias en temas de prevención de lavado, siempre le hago la misma pregunta. La fiduciaria ven data. La fiduciaria ven papeles, la fiduciaria no atienden clientes. Claro. El riesgo de lavado de activos de la fiduciaria está directamente asociado a que no tiene un contacto directo con el cliente. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy contigo a comprar una propiedad y esa propiedad, yo voy y la veo, tú eres el agente inmobiliario o eres la constructora, ese proyecto está bajo fideicomiso. Yo voy contigo, elegimos la propiedad, tú y yo somos amigos, o él me está acompañando. Toda la operación la hago yo. Yo soy la persona que te estoy diciendo cuántas habitaciones quiero, cómo que yo la quiero, en qué piso que yo la quiero. De repente te digo que sí, que voy a comprar, pero te digo que los papeles van a estar a nombre de él. ¿Y de ahí? Tú diste cuenta tú, se dio cuenta la gente, pero el proyecto está bajo fideicomiso. La fiduciaria. ¿Qué va a haber? ¿Los documentos de quién? De mío. Del cliente. Claro. Tuyo, pero a mí me están investigando en algún lugar por un tema de lavado de activos. O soy una persona que estoy en una lista restrictiva porque soy una terrorista. O soy una persona expuesta políticamente, claro, que acabo de obtener, o sea, que estoy haciendo esa transacción con los fondos de un soborno que acabo de recibir y por tanto yo no me interesa tener esa propiedad a nombre mía. Y ahí, porque la pregunta de Leandro va muy enfocada del cliente que lavó. Pero aquí siempre hay un tema también de que hay constructores que lavan. Sí, entonces, claro. ¿Cómo sucede que dentro del mundo inmobiliario, de venta y construcción de apartamentos, vamos a explicarlo un poquito para quien está considerando hacer una inversión en el sector inmobiliario, sepa qué tipo de constructores tiene que tener cuidado, en cuáles sí se puede confiar y cómo uno puede empezar a identificar eso? Porque todo el mundo cree que lo están estafando. Hoy en día está calientísimo el tema del estafa inmobiliario. Por todo, cualquier cosita. Alguien le dio todo. Se atrasaron, estafa. Claro. Alguien le dio gripe, no apareció. Está fuerte, se ve media metafarte. Entonces, ayúdanos a entender, incluso a nosotros, de cara, porque como nosotros no tenemos ese background de que hemos lavado ni vamos a hacer nada de eso. Ni que van a lavar, por favor, gracias. 100%. Entonces, no entendemos cómo es que eso se da en el sector y también para la audiencia de nosotros que quieren entender realmente cómo me cuido de eso. Entonces, ayúdanos a entender cómo se da la figura del constructor que se ha incurrido en ese tipo de malas prácticas y cómo alguien se puede proteger de ese tipo de personas. Mira, la manera de protegerse es haciendo una debida diligencia de la compra que estás haciendo. De hecho, nosotros damos un servicio que es el due diligence inmobiliario, donde nosotros no solamente validamos que si el titular del inmueble, o sea, si tú tienes calidad jurídica para vender, cómo te está financiando. O sea, hay que entender que es más importante a quién tú le estás comprando que lo que tú estás comprando. Claro. El tema de la reputación del constructor es muy importante. Claro. El tema también ahora con el tema de la ley de extinción de dominio, el tema de saber a quién le estamos comprando es muy importante. ¿Tú podrías abundar un poquito de eso? Sí, la ley de extinción de dominio, yo no soy penalista, hago esa salvedad, o sea, pero te lo hablo desde el punto de vista del derecho de propiedad. Es un proceso jurídico que incoa el Ministerio Público sobre un bien, sobre la base de que ese bien ha sido obtenido con fondos ilícitos o que ha sido obtenido con fondos ilícitos o que tiene un destino o que se está utilizando para fines ilícitos, ese inmueble en específico.
Por tanto, abre la posibilidad de que se inicie un proceso legal contra ese bien en manos de quien esté. Y te pongo el ejemplo. Una constructora que adquirió esos bienes porque está lavando dinero y lo adquirió con fondos ilícitos, construye un edificio. Y ahí compramos 20 personas. ¿Y ahí? Lo único, porque esa parte de la ley está bastante clara de que quien compra tiene que haber agotado ese procedimiento de haber utilizado todos los mecanismos del lugar para decir que por lo menos intentó saber quién era esa persona o que no tenía conocimiento de que los bienes con los cuales se construyó eso fue listo. Miren, ese tema, primero, la ley es muy nueva. El tema es muy ambiguo todavía. Yo estoy hablando de taxativamente como te lo dice la ley y lo que pudiera interpretarse. Pero hay que saber que un instrumento jurídico de esa categoría en un país creativo como el nuestro se puede prestar a muchas cosas. Por tanto, lo mejor es ser precavido y saber a quién le estamos comprando una propiedad. Pero eso que tú planteas de que un constructor pueda utilizar el sector inmobiliario para lavar dinero, lo hace... tiene mucho sentido porque, como te explicaba, que mueve mucho dinero, pero señores, se puede lavar dinero desde cualquier tipo de negocio que mueva efectivo. ¿Recuerdan el caso de César el Abusador? Los negocios de César el Abusador, ¿qué eran? Car wash, ¿no? Discoteca. ¿Por qué? Se mueve mucho efectivo. Entonces, hasta un colmado, cualquier tipo de negocio que mueva altas sumas de dinero en efectivo es un negocio atractivo para tú utilizar como una empresa fachada para intentar revestir de legalidad dinero que viene de un delito. ¿Tú sabes qué? Ese tema a mí me preocupa mucho en algunos sectores puntuales de la sociedad dominicana más que en otros. Porque, por ejemplo, las personas que compran en vivienda de bajo costo, vamos a decir, que son muchas veces dominicanos ausentes, hay veces que no tienen una supereducación, no tienen acceso a buena firma de abogado, no tienen acceso a educarse en muchos temas y simplemente ven una cuanta cosita, ven que está barato, y terminan comprando. Entonces, ¿cómo uno realmente, y no vamos a llegar a la conclusión aquí, pero cómo uno podría realmente educar a un sector tan grande, que es el sector más grande del país y el que menos acceso a la información tiene? Incluso si tienen acceso a la información, no le están prestando atención, no son la audiencia del podcast, no son gente que están buscando cómo me protejo, simplemente ven algo económico y le dan para allá. Miren, yo le voy a decir. Pero va cambiando mucho eso. Yo en mi vida. No te asille. Yo te voy a decir, te voy a poner, para no utilizar ningún caso de ningún ejemplo de ningún cliente, ningún caso particular. Úsalo. No puedo, jamás, no puedo guardar. Pero te voy a hablar de un cliente que sí puedo hablar porque es una empresa familiar. Mi papá fue abogado. O sea, que nosotros nada que ver con el sector inmobiliario, pero mi papá era dueño de mucha tierra en Bonao. ¿Qué pasa? Que él pensó, mira, yo puedo desarrollar un proyecto aquí, se asoció con un ingeniero, bastante serio el ingeniero de La Vega, el inmueble está en Bonao, y eso se lotificó y se vendió por solares. El asunto es que a ti te sorprendería saber que hay personas que compraron hace 20 años, hace 15 años, y no han transferido la propiedad. Claro. No han firmado el contrato de venta definitivo. O sea, que se nos ha dificultado. Ahora yo estoy tomando control de eso para que no digan que en casa de herrero cuchillo de palo, pero estamos hablando que fueron, yo no te puedo explicar cuántas unidades, o sea, fueron más de 200 solares. Entonces estamos hablando de que hay una cultura, lamentablemente, en nuestro país, de que la gente compra un inmueble como está comprando un chicle. 100%. Y más con el tema de cuando tú estás comprando en plano. Porque ustedes que desarrollan saben que cuando tú estás comprando en plano, tú estás comprando una foto. Un sueño. Que por eso es que te digo que es más importante a quién tú le estás comprando que tú estás comprando, porque definitivamente estamos comprando una foto. Es quién te la venda mejor y quién de alguna manera u otra te garantice que esa foto se va a hacer realidad. Es que eso se va a hacer realidad. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el hecho de que eso se haga realidad o no depende únicamente de tu voluntad. No, claro. Porque yo digo que muchos desarrolladores nos dicen, déjame empezar este proyecto para yo quedarle mal a todo el mundo y entonces yo pasarme 20 años, o sea, pasarme 5 años debatiendo en los tribunales y tener que pagarle abogados y estafar a la gente. Lo que pasa es que la construcción es un negocio financiero y muchas personas se adentran en este sector sin conocer que pueden pasar muchas particularidades, como por ejemplo,
lo vivimos con el tema de la pandemia y el tema del ICDB, el índice de costos directos de la vivienda, la importancia de establecer ese tipo de cosas en los contratos. Claro. Nunca la cláusula de fuerza mayor y la cláusula de aumento de precios fueron tan importantes como en la época de la pandemia, que ahora eso está fijo en todos los contratos porque se dieron cuenta de que son aspectos importantes. Eso es de cara al desarrollador. Pero lo que planteas de cara al comprador, lamentablemente, es importante que se sigan promoviendo espacios como estos de concientizar a las personas sobre cómo opera el sector, sobre qué aspectos o documentos básicos son necesarios tú revisar a la hora de tú comprar una propiedad inmobiliaria, cuáles son los riesgos de comprar también, una propiedad en planos, que son inversiones buenísimas, pero que son inversiones que conllevan un nivel de riesgo alto y que de alguna manera u otra el comprador es un inversionista en tu proyecto, claro, esté bajo fideicomiso o no. Claro. Porque yo he manejado desde el punto de vista legal muchos proyectos que están bajo fideicomiso en lo que nosotros ni siquiera como profesionales que le estamos dando servicio podemos cobrar porque hasta que la fiduciaria no llega al punto de equilibrio no le paga a nadie. Claro. Entonces, son asuntos que yo diría que con el tiempo, que sigan pasando, dándose la gente tropezones. Te voy a poner un ejemplo. El último due diligence inmobiliario que hice fue esta semana. Tuve la dicha de que fue a una persona, un dominicano ausente, porque déjame decirte que, como bien tú señalas, la gran mayoría de personas que están comprando actualmente en el país son dominicanos en el exterior, que muchos de ellos vienen también, porque tienen muchos años en Estados Unidos, vienen de una cultura de que en un sector muy regulado en Estados Unidos, tú necesitas, de hecho, para vender propiedades, una licencia de broker, no de que tú... Aquí cualquiera. No, aquí cualquiera. Yo los otros días oí una frase, señor, perdóname, la voy a repetir, que decía que si usted tiene más de 40 años, se divorció y no tiene empleo, usted usa un agente inmobiliario. Exactamente. Entonces, lamentablemente, y con mucho respeto, porque conozco muchos agentes inmobiliarios que son verdaderos asesores inmobiliarios, son profesionales del área, pero ahora mismo cualquiera por vender te vende lo que sea. Y ese due diligence inmobiliario, esa persona había tenido una muy mala experiencia en el pasado. Antes de adquirir esta otra propiedad en Puerto Plata, viene y nos contrata el servicio de due diligence inmobiliario. En la revisión del due diligence inmobiliario, el derecho de propiedad está a nombre de la persona que está vendiendo, ¿verdad? Sin embargo, es una carta constancia vieja que tiene 2 apartamentos dentro de ese mismo certificado de título, que es una carta constancia. O sea, el trabajo de individualización del inmueble no se ha formalizado. Que vuelvo y te reitero, yo estoy en el mundo de la gestión de riesgos. O sea, no todo tiene que estar perfecto. No, claro. Se sabe que todo conlleva un nivel de riesgo. Yo puedo tener, a menos que yo esté comprando una propiedad hecha ahí mismo, que una compra y venta, que ya era más yo pisar el pie, todo conlleva un nivel de riesgo. Yo hago el ejemplo de comprar un aguacate. Vamos a llevarlo a lo... Tú lo estás viendo en el supermercado. Tú lo tocaste. Está suave, ¿verdad? Bárbaro, me lo llevo. Y cuando tú llegas a tu casa, desabrido, duro. O que no está el aguacate. O que no está el aguacate. Y tú dices, cónchole, pero yo lo vi nítido. Claro, entonces, básicamente, el nivel de riesgo se parece mucho. El mejor ejemplo. Claro. Y continuando con el ejemplo que te estaba poniendo, esta persona... al no poder nosotros validar que los trabajos para individualizar la propiedad se habían siquiera iniciado, al tener un contrato un poco ambiguo de que, bueno, se va a pagar tanto cuando estemos completos al 75% de la construcción. ¿Cuál es el 75%? ¿Cómo medimos que estamos al 55, al 60, al 75? O sea, al haber tanta ambigüedad, mi trabajo como persona que está haciendo, como abogada que está asesorando a esa persona en esa compra, yo píntate una radiografía de la propiedad. Yo no te digo compra o no compre. Yo te planteo la realidad. Esto es lo que hay. Y tú sabes si tú compras o no, porque a todo el mundo lo concientizo. Toda operación inmobiliaria, especialmente las operaciones en plano, conllevan cierto nivel de riesgo. Pero es un riesgo que tú asumes, porque, señor, el que no quiere asumir ningún riesgo, lo que debería quedarse en su casa. Claro. Y cuidado, queda en su casa así, en sal. Todo el que sale para allá afuera automáticamente se expone al riesgo. Totalmente. Allá afuera eso es candela. No, y el que está desarrollando está muy expuesto al riesgo. O sea, nosotros siempre estamos expuestos al riesgo y el trabajo de nosotros básicamente está apagando fuego y manejando el riesgo y tratando que sea lo más seguro posible. Pero como ya la pandemia nos enseñó, por más preparado que tú estés, pueden pasar cosas fuera de tu preparación. Es más, te voy a decir, yo creo que no hay un sector
de la economía que maneje más riesgos que la construcción, riesgos laborales. Porque tú tienes el riesgo de accidente, el riesgo de demanda laboral, tú tienes el riesgo del aumento de precios, tú tienes el riesgo de lavado de activos, tú tienes el riesgo financiero, tú tienes el riesgo legal, tú tienes el riesgo de medio ambiente, tú tienes muchísimos riesgos. Riesgo de migración. Claro, o sea, ahora con el tema de... Entonces, lo que digo es que aunque yo te pinto un panorama, decirte, mira, legalmente hablando está todo en orden, ese es el contrato que lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay riesgos, como por ejemplo, ¿quién sabía que venía una pandemia y que se iban a atrasar las obras y que iban a aumentar los precios? O sea, hay que entender que lo mejor que tú puedes tener es saber a quién le compras y tener un buen contrato que te respalde. Porque pasan dos cosas con los contratos. Uno, los contratos se redactan como que a veces señores, yo soy abogada, yo a veces los contratos que yo no lo entiendo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los contratos son la ley entre las partes. Todas las situaciones o la gran mayoría de situaciones que se puedan derivar de esa negociación, ya sea una compra y venta o cualquier tipo de contrato, el contrato debe de decir cómo se va a resolver. Por eso te decía ese tema de, cuando se completa el 75%, ok, ¿cómo medimos cuando estamos en el 75%? ¿Quién determina eso? ¿Qué informe tú me vas a mandar? ¿Cómo yo mido eso? Entonces, esa parte también es muy importante a la hora de garantizar la seguridad jurídica de una transacción. Y muchas veces pasa, siguiendo el mismo tema de los contratos, por lo menos en el sector que es bajo costo, que es donde yo más me enfoco, que tú tienes X cantidad de clientes que te dieron $500, $1,000, firmaron el contrato, lo vincularon en la fiduciaria y la gente no aparece. Sí, hay otros casos. No aparece. Te voy a hacer el caso de un amigo mío que entregó hace como 4 años un proyecto. Y 4 años después lo están demandando por una puerta y una cosa que tenía en el apartamento. Ese señor. Y tú dices, 5 años después, 6 años después, yo digo, pero pintan sus puertas. La misma ley establece cuáles son el tema de la... Pero la gente, en lo que tú llegas a ese punto, ya tú tienes 3 abogados en tu oficina buscándote $15,000. Exacto. En lo que tú llegas al punto de eso de el código lo dice, no tengo nada que ver. O sea, es un lío. Hay ambigüedades, pero vamos a seguir en el tema del lavado de activos. Pero yo quiero hacer una pregunta un poquito ahí, que por eso traje el tema a colación. De cara también a nosotros los desarrolladores, que tenemos una parte de la audiencia que está interesada en desarrollar proyectos y ese tipo de cosas. ¿Cómo uno puede también el contrato proteger al cliente, pero protegerse uno también? Porque al final, todo el que está en desarrollo inmobiliario está jugando un juego de reputación. Y eso es la mejor manera de verlo. Porque son proyectos que se van a quedar me gustó esa frase. Es buena. La pueden tomar. Te voy a citar en mis capacitaciones. Pero es una realidad, porque es de los pocos sectores en el que el negocio se va a quedar visible por 50, 100 años. Ningún otro sector tiene eso. Tú tienes una discoteca, eso te le cambian el nombre y se acabó. Tú tienes algo de comida, eso se comió y se acabó. No importa lo que sea, pero el sector inmobiliario, yo hice un proyecto y eso se va a quedar ahí 50, 100 años. Tu nombre va a estar ahí si lo hiciste bien y si lo hiciste mal. Entonces, nosotros del lado del desarrollo inmobiliario, que estamos muy expuestos a temas reputacionales, a temas de que van a decir que somos unos ladronazos, hicimos cualquier cosita que tal vez no fue con la intención de joder a nadie, por lo general no es así, pero si a alguien se le ocurrió que fue con mala intención, empiezan a hablar mal de uno. Entonces, ¿cómo uno a nivel contractual, uno se puede proteger aparentándose lo que es serio, y también que el cliente entienda que, oye, tú tienes que ser un negocio para ti, pero esto es un negocio para mí también. Claro. Vamos a jugar. Obviamente van a salir los personajes que te la van a poner en China como quieras. Mira, el mejor contrato es aquel que tenga las obligaciones y los derechos equilibrados para ambas partes. Y yo creo que eso va a depender mucho de el abogado y los profesionales que estén involucrados, porque a mí me ha tocado estar en los dos lados. Yo trabajo, la gran mayoría de mis clientes son constructores, y también trabajo en el tema de hacer esas depuraciones o revisiones para las personas que vayan a comprar una propiedad inmobiliaria. Y hay cláusulas que, hasta por respeto y protección a ambas partes, el tema del ICDB, por ejemplo, el tema de las cláusulas de aumento de los precios, es una cláusula que protege a ambas partes. Entonces, yo escribí un artículo hace ya unos años sobre el aumento de los costos de la vivienda, que es legal, y ahí yo hablaba de que cuando tú te vas, lo que te dice el Código Civil sobre el tema del precio y variar informaciones elementales en un contrato, la ley te habla de que el mecanismo correcto para hacerlo tiene que ser un método independiente a ambas partes. O sea, el ICDB eso es lo que representa. Claro. No es un aumento que yo determino ni que tú determinas.
sino que hay tanto ACOPROVI como la Oficina Nacional de Estadística elabora ese estudio de cómo está el tema del aumento de los costos de la vivienda mes por mes, y eso corresponde a una métrica completamente transparente para ambas partes. Eso pasa no solamente con el tema del aumento de los precios, pasa, por ejemplo, con los incumplimientos también, de los tiempos de entrega. Yo te puedo dejar de entregar por un tema de fuerza mayor, pero también, por ejemplo, el cliente se puede retrasar por un tema de fuerza mayor. Entonces, es cuestión de buscar esos equilibrios. Yo a veces digo, que esas cláusulas abusivas, que son bastante evidentes, que quieren beneficiar a una parte más que a otra, no pasan la revisión de un abogado, porque de alguna manera u otra el abogado de la contraparte siempre lo va a revisar. ¿Qué es algo importante que ustedes tomen en cuenta a la hora de tener contratos que lo protejan? Conocer su modelo de negocio. Muchas veces, y especialmente, no hay un contrato como más atractivo para usted copiar y pegar que un contrato de compraventa, porque cuando yo voy a transferir una propiedad en un contrato puro y simple de compraventa, lo elemental, que esté en la parte clara, que todo el mundo, si está representado por alguien, tenga un poder, que tenga la descripción del inmueble, que autorice el registrador de título a hacer la transferencia, que esté notarizado, que esté legalizado, que se paguen los impuestos. ¿Verdad? Eso es si yo estoy vendiendo una propiedad mía que está hecha, pero si yo soy un constructor, que yo estoy en el marco de un contrato de venta definitivo y yo no contemplo ahí el tema de mis garantías. Si yo no, como constructor, yo no tengo amarrado el tema de mis contratos con mis proveedores también. Porque fíjate, tú construyes, pero tú haces puertas, no. Tú haces ventanas, tú haces instalación hidrosanitaria. Tú tienes que tener, y existen seguros y contratos con esas personas que tú puedas amarrar el tema de la responsabilidad. Porque si no, el quien te queda obviamente enganchado eres tú. Tú tienes que tener la manera de tu poder traspasar esa responsabilidad o a veces ni siquiera traspasarla, porque hay un tema de responsabilidad ante quien te está comprando. Yo no tengo que ver con que tú hayas contratado a Mengano y no a Sutano, pero una manera de que al tú responderle a ese cliente, tú también tengas que te respondas. Entonces, por eso es que lo más importante para poder garantizar eso es tú tener una buena asesoría. Paola Romero, ¿cuál es que compra? 100%. Entonces, vamos, a su orden. Yo quisiera hacer una pregunta. Si tú me dijeras un mito que tú quisieras derribar del tema de lavado de activos en el sector inmobiliario, ¿cuál sería? Que el riesgo de lavado de activos se mitiga o que no existe cuando hay un fideicomiso de por medio. Ok. Ese sería uno de los primeros. Eso es un mito. Eso es un mito completamente. Ok. Completamente un mito. Hay muchísimos mitos realmente en el sector. Date un segundo. Otro, que la seguridad jurídica viene también a través de cuando hay un fideicomiso de por medio. Yo manejé, por ejemplo, un caso de aumento de precio de un proyecto que estaba bajo fideicomiso y eso fue uno de los casos de aumento de precio de la vivienda más catastrófico que yo he visto en mi vida, porque también depende de la fiduciaria. Claro. O sea, no es que el fideicomiso en sí mismo es una figura inmaculada que le baja un manto del cielo, no. Tiene que ver con cuál es la fiduciaria que está administrando ese fideicomiso. Eso te iba a decir. Que yo me he dado cuenta. Tengo muchos amigos que están en el sector, ¿verdad? En mi caso, yo siempre opero con las fiduciarias más complicadas para los constructores. ¿Cuáles son? Las grandes. No, exacto, las grandes. Claro. Esas son las que te ponen a coger la pela más 10. Por muchas razones. Mucho control, pero también mucha ineficiencia de personal. Tienen poco personal, demasiada tarea y son ineficientes. Uh-huh. Pero yo, como soy un chivito, ¿verdad? Digo, cónchole, yo necesito ampararme con alguien que tenga un renombre importante, ¿verdad? Entonces yo utilizo todas las grandes. Todas las grandes yo las uso. Ahora yo tengo muchos amigos que se han ido a utilizar otras pequeñas para más flexibilidad, más dinamismo en las aprobaciones. Y ellos lo que están llenos de problemas ahora mismo. Ojo, obvio, como todo. Muchas veces hasta por la misma ineficiencia de alguna de las grandes, el constructor tiene problemas. Uh-huh. Uh-huh. Pero verdaderamente, óyeme, por lo menos a mí, me llevan al yugo. Eso controlan de verdad, o sea, todos los temas. Uh-huh. Entonces, yo no sé si podemos poner toda la fiduciaria en la misma canasta. Totalmente. O debemos de evaluar
¿Cómo yo elijo qué fiduciario y cuál no? Sin nombre. Yo creo que hay que verlo como tú dices y como decimos en el Cibao, según el maco la pedra. Porque eso va a depender, evidentemente, cuál es la fiduciaria que está administrando el proyecto. Sin embargo, más allá del tema de la fiduciaria, yo creo que una fórmula que falla mucho en el sector es el solapamiento de las funciones del otro, y me explico. Yo digo que en la fórmula donde el constructor construye, porque tú te sientes con esa seguridad, porque tú lo que sabes es de construir. Tú sabes que el tema de tú tener contratos que estén bien redactados, tú le estás recayendo sobre la fiduciaria. Tú sabes que si bien tú no te eximes de tu responsabilidad de la ley de lavado, porque tú tienes que hacer debida diligencia como constructora, aunque tú estés bajo la figura del fideicomiso, tú sabes que si uno se te pasó y la fiduciaria se dio cuenta, la fiduciaria no te lo va a vincular. Claro, eso te da cierta seguridad. Sí. Tú sabes que, por ejemplo, que a nivel reputacional eso va a ser algo, digamos que bueno para tus clientes. Y muchas veces proveedores, tú tienes muchos proveedores que tú asumes que son buenos. Un suplidor de madera, vamos a poner. Pasa bastante. Mira, aquí no es un verdugo ese tipo, ¿verdad? Porque te construyó a ti la cocina. 3 meses atrás. No, espérate. Viene donde mí y la fiduciaria para pagar le dicen, no, espérate, que aunque sea un proveedor tuyo, para yo pagarle directo, hay que hacerle su debida diligencia normal. Hermano, todas las alertas vienen de allá para acá. Pero ya tú le diste un avance para la puerta y no te la quieren vincular porque el tipo tiene 70,000 alertas prendidas o la empresa. Entonces son cosas que, como tú bien dices, ayudan porque tú pones cierta responsabilidad compartida, principalmente en esos temas, pero también desayudan cuando también tú quieres evolucionar tu proyecto. Porque, tema de velocidad. Claro, por un tema de velocidad. Entonces, esto es un juego de yo he escuchado, yo no recuerdo, una vez estábamos hablando de la reforma fiscal y me dijeron, ¿tú sabes cuál es el mejor truco del mundo de la construcción? Apretar la mano, pero con la mano enjabonada. O sea, por más que tú aprietes, tú no lo puedes triangular. Tú la aprietas, pero todavía se mueve. Entonces yo me he dado cuenta como que para tú cumplir los objetivos de cualquier desarrollo en un mundo tan cambiante como este, porque tú hablaste de pandemia, pero después hemos tenido guerra, hemos tenido incrementos de logística. El tema de la guerra afectó muchísimo. Cambio gubernamental. De los materiales. Después en la misma pandemia un cambio gubernamental. Cuando pasó lo de China también, que no podían salir. Eso mismo, los contenedores para acá. Oye, entonces al final. Pero tú mencionaste ahorita la reforma fiscal. También. El amague de la reforma impactó muchísimo el sector. Sí. No, y la venta a nivel comercial fue un problema. Pero el crecimiento del PIB está del pico y es por eso. Mira, yo no sé si fue la reforma, si fue qué, porque yo no soy economista. Claro. Pero wow, este año ha sido un año complicado. Muy complicado. O sea, para la economía, esto ha sido un año de recesión económica en sentido general. Y el año pasado también. Sí. Y este año todo el mundo pensaba que íbamos a respirar y fue como una continuación del pasado. Sí, claro. Sí. Y otro mito, que te lo mencioné ahorita, pero no te lo mencioné como un mito, es el hecho de que yo tenga un proyecto bajo fideicomiso, yo no tenga que hacer debida diligencia. Y nos pasó en una auditoría de prevención del lavado de activos que hicimos a una constructora muy grande. Todo estaba, pero tú sabes lo que impecablemente bien hasta que llegamos al proyecto que estaba bajo fiduciaria, que no tenían nada. ¿Pero y por qué? Porque para tú poder vincular a una gente... Nada. Tú tienes que tenerlo todo. Ellos mandaron todo, o por lo menos no estaba documentado. Te iba a decir porque para un cliente... No estaba documentado nada. Porque para tú tener un cliente que te quiere comprar, tú eres como que le vendiste, ¿verdad? Porque dice que la fiduciaria, pero tú eres que tienes que mandar los documentos. A la fiduciaria, tú tienes todo. O ellos parece que algo pasó en el camino. Entendieron que era, bueno, pero lo están manejando ellos. Yo estaba auditando, yo estaba del lado de la ley, auditando como auditor en prevención de lavado. Pablo, tú me das como una pregunta, porque se ha dicho últimamente, desde que salió la figura del fideicomiso aquí, ya hace como 10 años, que ya está bien presente, como 2015, por ahí, o tal vez 2011. Desde que eso se salió, se ha venido como murmurando que eventualmente todos los proyectos inmobiliarios deberían de pasar por un fideicomiso. ¿Tú crees que eso es una realidad que vamos a ver en los próximos 5 años? ¿Eso es algo que realmente el gobierno tiene la intención de que eso suceda? ¿Eso es algo que le conviene al país? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si tú supieras que nunca me habían hecho esa pregunta y nunca me la había hecho a mí misma. Y wow, como abogada, tú me acabas de abrir como un universo muy importante de debate. Primero porque de alguna manera u otra yo restringir
el modelo de negocio de que, y sujetarlo a la contratación de un servicio que es un servicio totalmente accesorio, que si bien pudiera revestir de seguridad jurídica, no necesariamente garantiza la seguridad jurídica al 100%. Yo creo que el problema es más profundo de ahí. Pero tú has dado en algo muy importante y es el tema de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Porque primero el derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente establecido. Eso es un derecho que está en la Constitución. En segundo lugar, los mercados donde hay una amplia gama de inversionistas deben ser mercados que están protegidos. Y me voy a poner el mismo ejemplo que te puse en mercado de valores. La realidad del sector inmobiliario hoy, actual, es que la gran mayoría de ventas que se hacen son ventas en planos, lo que de alguna manera u otra hace o convierte a esos adquirientes en inversionistas 100%. En proyectos. ¿Quién está garantizando que esas inversiones son seguras? Si yo voy a invertir, por ejemplo, en una empresa, si yo soy en mi empresa, Certeza, yo ahora mismo quiero go public, como convertirme en una empresa pública y empezar a captar dinero de tercero. Porque yo voy a emitir acciones. A revisar muchísimo. Yo voy a emitir acciones. Y yo, al captar dinero de tercero, ¿qué me obliga a la ley de mercado de valores? Yo tengo que tener un prospecto de emisión. Yo necesito tener una calificadora de riesgo que diga cuál es mi calificación de riesgo como inversionista, de esa inversión también. Yo tengo una entidad que regula que yo le mando estado financiero mensual. ¿Por qué? Porque está protegiendo a un inversionista. Cuando el mercado financiero, si yo abro una cooperativa, si yo abro una institución financiera, un banco, yo estoy regulado por el IDECOP, por la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque hay una protección al dinero de terceros. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad del sector inmobiliario ahora mismo es no verlo únicamente como operaciones de compra y venta de inmuebles, porque el sector está creciendo tanto. Yo creo que en los últimos 15 años, la economía ha sido, el sector de la economía que más ha crecido después del turismo, evidentemente, ha sido el sector construcción, que de hecho fue impactado ahora según las últimas. Muchísimo, ha bajado muchísimo. Pero digamos que sacando estos 2 años, la construcción ha sido, aunque haya bajado, digamos que sigue siendo de los sectores más preponderantes del país. Y actualmente tenemos un riesgo inminente. ¿Cuántos casos de estafa inmobiliaria estamos viendo actualmente? Entonces, si no se regula, es un problema incluso para el país completo. Para el país completo no, de cara hasta la inversión extranjera. Pero si está regulada, incluso que salga una estafa, el mismo gobierno tiene como la potestad de cubrir las dos partes. Yo tengo que proteger a los desarrolladores inmobiliarios porque me están moviendo la economía. Tengo que proteger a los clientes inversionistas porque son los que están invirtiendo en el país. Entonces, ahora mismo, el gobierno está como Pilato, se lavó la mano, es un problema de ellos, se demandan entre ellos, el problema de todos. Mira, yo no te diría que está, yo no te diría que está como Pilato, porque a ver, el gobierno tiene muchos problemas. O sea, hay mucho frente abierto y hay pocas manos, vamos a decirlo así. Hay mucha, como que dice la Biblia, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es una realidad. Y que actualmente, por ejemplo, sectores como los agentes inmobiliarios, es importante que se regulen porque los agentes inmobiliarios son sujetos obligados a la ley de lavado de activos. No hacen pero nada. No hay una manera de cuantificar cuántos son, porque la gran mayoría fungen como agentes inmobiliarios y ni siquiera, no solamente que no están sujetos al pago de los impuestos correspondientes, sino que no cumplen con sus obligaciones de cara a la ley de lavado porque se dedican de manera particular al tema de la compra y venta de inmuebles. Vamos a empezar por ahí. Que regular el sector, si nos vamos al área de los agentes inmobiliarios, estaría ayudando al Estado a regular un sector que es sujeto obligado y que tú necesitas data para poderlo regular. Los corredores de seguro, para tú ser corredor de seguro, tú tienes que mandar tu licencia, tú tienes que, no solamente que tú tienes que coger examen de todo, para tú renovar tu licencia como corredor de seguro, tú necesitas, tanto persona física como persona jurídica, auditar en prevención de lavado, cumplir con capacitación en prevención de lavado y evidentemente eso quiere decir que tú tienes programa, que tú tienes oficial de cumplimiento, etcétera. Vamos a empezar por ahí con el tema de la regulación por parte del Estado. En segundo lugar, el tema de la permisología. El tema de la permisología es un tema que ustedes saben mejor que yo, que es un tema importante.
regularlo de cara a la realidad del sector. ¿Por qué? Porque es una realidad que muchas veces hay constructores que tienen dos planos, los planos que aprueban y los planos que construyen. Yo conozco muchas personas que te dan permiso para construir 5, pues yo hago 6, yo hago 7. Y eso pasa muchísimo. Está cambiando mucho. Sí. Qué bueno. Está cambiando mucho. O sea, eso está... Mira, una de las cosas que a mí me causa, digamos, cuestionamiento a veces, porque yo mismo, uno se mete como en el día a día y uno se le van detallitos. Y en los detallitos es donde después vienen las situaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, que si el tema de la UAF, mandamos a todo el mundo a que se certifique ahí 70,000, todo el que brega con nosotros con debida diligencia, porque nosotros tuvimos que hacer otra fiduciaria interna. O sea, como las fiduciarias tienen sus situaciones, nosotros lo vimos y dijimos, espérate un minuto. Aquí yo tengo abogados, tengo gente que ha trabajado en Colombia en términos de fiduciaria en Colombia, que para mí son de los que más saben en términos de fiduciaria, en la oficina, en la vaina. Pero digo, cónchole, la fiduciaria verdaderamente, el fideicomiso, es el que va a salvar el sector inmobiliario en términos legales. Oye, papá Dios, si no se equivoca, la salvación individual. 100%. Oye, esa vaina es así. Yes. Entonces tú, es verdad, utilizas los mecanismos a través del tema jurídico, pero si tú no te salvas tú, mañana nadie te va a salvar, hermano. No importa que tú tengas san fiduciaria, porque el problema es tuyo. O sea, como lo dice tu contrato fiduciario, cada vez que tú haces un fideicomiso. O sea, sí, si esto, ¿qué? Problema tuyo. Si esto, ¿qué? Problema tuyo. Entonces son muchas cosas y mucho acápite que, como tú lo dijiste, yo creo que hay que ser la salvedad, y aquí no hay muchísimos inversionistas, muchísimos desarrolladores. Lo más importante es, uno, saber a quién tú le compras, pero dos, mantenerte constantemente dándole seguimiento a quien tú le compras, porque en el camino de la vida pasan cosas, se divorcia la persona. Se enamora también. Se enamora la persona. Cae en quiebra la familia de la persona y la persona tiene que ayudar a la familia. O sea, son muchas cosas que pasan en el camino que yo lo que siento a veces es que la gente se muere también. Nadie dice que la gente se muere. A veces le digo, mira, yo confío en ti, lo que pasa es que la gente se muere. Es verdad, exactamente. Y por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo he hecho negocio con compra de solar, por ejemplo, y en el camino de la compra, que ya le di el 40% del valor del terreno, me murió. Embrujame yo. Porque no había, digamos, un control de qué había que hacer. Obvio, gracias papá Dios, toco madera. Uno siempre sale más o menos bien después de la pelea que se coge. Pero pasan demasiado vainas porque vivimos en un mundo que no todo es perfecto. Entonces, siguiendo esa misma tesitura, a nuestro equipo de venta, a nuestro equipo comercial, ¿qué tú deberías decirle? Mire, estas 5 cosas, ustedes deberían especializarse, aprenderlo, mitigarlo, leerlo, lo que sea, para que se vuelva, digamos, una empresa con menos vulnerabilidad en términos de lavado de activos. La primera cosa, conoce a tu cliente, pero conoce a tu cliente de verdad. Conoce a tu cliente no es solamente llenar un formulario, porque nadie te declara en un formulario que el origen de su fondo es la trata de personas. O sea, haz una debida diligencia como corresponde. Entiende tus riesgos, tus propios riesgos. Una cosa es el riesgo del cliente y una cosa es el riesgo inherente tuyo como qué tan vulnerable tú eres para que te utilicen para lavar dinero. Número 2, capacítate. El tema del lavado de activos es una digamos que las personas que están buscando dar una apariencia legal o legítima a sus bienes siempre están en constante innovación. ¿Por qué? Porque siempre quieren ir 2 o 3 pasos más para delante de la ley y lamentablemente lo están. Y, o sea, por eso capacitarte es importante en esta materia. Número 4, un consejo con el que cierro casi todas mis capacitaciones. Cuando un cliente parece demasiado bueno para ser verdad, puedes tener razón. Imagínate, te puede llegar el cliente de tu vida que te va a comprar y te está diciendo que tiene el dinero ahí, no te está poniendo pero. Eso también es importante, conocer al cliente y evaluar los riesgos de cara a aquellos negocios que pudieran ser muy buenos.
Y el quinto consejo, ¿cuál sería mi quinto consejo? Wow, que tú me pides como... No, déjalo 4 si quieres. Pero no, vea, espérate, que yo puedo pensar en un quinto consejo. Tú lo tienes. Yo creo que ese quinto consejo sería que si usted le atraen o le entretienen las audiencias y todos estos casos públicos del Ministerio Público, procure no ser protagonista en uno de ellos y asegúrese de entender no solamente las responsabilidades de cara a la ley de lavado, sino también las implicaciones penales que nosotros tenemos cuando nos involucramos en la asesoría a nuestros clientes de sus inversiones, en sentido general. No solamente lo digo de cara al sector inmobiliario, sino también nosotros los abogados, claro, que también somos sujetos obligados a la ley de lavado, también tenemos ese tema. Ahora, tú sabes que aquí con el podcast lo que estamos apostando a hacer es como una especie de escuela para el desarrollo inmobiliario, que la gente pueda venir, pueda educarse, pueda aprender un poquito de cómo lo estamos haciendo nosotros, cómo los invitados que tenemos le pueden dar ese tipo de información como que realmente sea práctica. Y tú que tienes una experiencia tan profunda del lado legal en el sector inmobiliario, yo tengo, no es los consejos, pero algo que me interesa que podamos hablar es, con esa experiencia tan extensa que tienes trabajando en el sector, tanto ayudando a los desarrolladores como a los inversionistas, compradores, ¿cuáles tú dirías que son los errores más comunes que se cometen? Ya pueden ser los desarrolladores que cometen al desarrollar y también los inversionistas al invertir. ¿Cuáles son las cositas más comunes que tú has visto en tu experiencia? Uh-huh. Y eso te lo pregunto porque algo que es importante que la audiencia sepa es que la gente no estudia en el país para ser desarrollador inmobiliario. Esto es algo que por lo general se da como uno va aprendiendo en el camino. Hay gente que viene con cierta experiencia tal vez internacional. Claro. Alguien tal vez trabaja en una constructora. Pero no es una carrera que te explica paso a paso y por eso hay tanta gente que lo hace de formas tan diferentes. Es algo muy creativo, se podría decir, y hay gente que lo puede manejar. Y que no está regulado. Y no está regulado. Entonces, es un sector que mueve tanto dinero, pero no es una carrera, pero no es algo que hay un proceso que todo el mundo sigue el mismo. No está regulado. Hay gente que lo hace informal, hay gente que lo hace formal. Digamos que la posibilidad de combinaciones es infinita. Entonces, esa audiencia que nosotros tenemos, que están inversionistas y también están desarrolladores, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes de ambas partes que hemos visto para que la gente de la audiencia realmente diga, me llevé eso del podcast, esos son errores que ya yo no voy a cometer? Desde cara al inversionista, el principal error es comprar porque yo veo un render bonito y una foto. Y entender que el contrato, mientras más página tenga, bueno, pues más protegido está. Sin validar que la persona que está comprando, que está vendiendo, tiene calidad jurídica para vender. Básico. Voy a decirte 3 cosas del lado y lado. Ya te dije uno del inversionista, te voy a decir uno del constructor. Subestimar las formalidades que hay que tener con tu comprador de cara a poderes de representación, de cara a validar, por ejemplo, que si esa persona está haciendo si hay una persona que vive en el extranjero no tenga los poderes correspondientes, que si la cédula dice casado, que si dice soltero, por ejemplo. A la hora de tú transferir una propiedad inmobiliaria de cara a una persona que sea extranjera, el registro de título te pide 2 tipos de documentos de identidad, el pasaporte y la copia de la licencia, por ejemplo. Son cosas que tú no la vas a encontrar. Que una persona que no sepa manejar el día a día, ¿verdad? Te he dicho 2 ya de cara al constructor. Y otra, la voy a repetir, que es el tema de entender. Es un error muy común que yo estoy bajo fideicomiso y que ya yo estoy quitado. Yo no tengo que hacer debida diligencia, el contrato el que digan ellos, porque muchas veces, señores, esos contratos son contratos, aunque lo haga una fiduciaria, son contratos genéricos. Y yo voy a poner uno más fuerte. Voy a jugar. Juégate ahí. Que uno de los problemas principales que hay aquí. Como nosotros los constructores no nos gusta que nos estén fiscalizando y jodiendo la paciencia, ¿verdad? Una práctica que ya es común en el inicio de una preventa, utilizar una cuenta que no tiene nada que ver con la fiduciaria. Yo puedo tratar de vincular. Para coger las reservas y las separaciones de los clientes. Oye, para coger las reservas y las separaciones de los clientes. Es bien común. Y que para avanzar y para que sé yo qué, porque la fiduciaria no me va a tener más para adelante, más para adelante y más para adelante. Usted sabe que eso es lavado de activos. Porque el lavado de activos, aunque no sea penal, yo creo, tiene que ver con un tema fiscal. El lavado de activos sí es penal, lo que pasa es que la evasión fiscal es un delito precedente de lavado. De lavado. Entonces,
gracias por la aclaración. En ese sentido, usted depositar un dinero que no tiene nada que ver con esa persona jurídica, vamos a llamarlo así, de fondos millonarios, porque cualquier relajito son 15, 20, 30 millones de pesos, como nada, en reserva y separaciones. Y tú jugar con esos cuartos sin reportarlo en parte, porque ese dinero no existe, y tú pasaste 2 años haciendo preventa. Entonces, usted, inversionista, si usted está comprando un fideicomiso que se llame Juan Pérez, no le deposite a Susana, deposite a Juan Pérez. Y eso es súper común. Y eso es, y no importa que la constructora sea grande, chiquita, eso pasa, mira, es una práctica y yo no lo permito. O sea, en nuestra oficina, y de verdad, yo he tenido deseo y digo, coño, yo soy serio, el título está a nombre mío ya, el de la tierra. Yo tengo mi financiamiento preaprobado. Déjame ver cómo yo consigo un par de pesos para empezar a darle dinamismo, porque la presión de los clientes de que tú no has empezado también es un tema. Es fuerte. Pero muchos de los problemas vienen cuando tú empiezas ese jueguito. Pero tú sabes cómo se mitiga un poco ese riesgo. Eligiendo cuándo tú inicias a vender. Sí, claro. Es un tema, tú dices un tema claro. Tú dices un tema valioso. El tema con la regulación es, y ahí es que voy con el tema de ser un sector regulado, que el crecimiento del sector a nivel de formas, ya tenemos visita virtual a las propiedades. Ya yo le doy un botón, me pongo unos lentes y ya yo estoy ahí, ya yo me acuesto en la cama, yo nadé en la piscina. O sea, ya estamos hablando de niveles. Fui a una charla una vez a hablar de seguridad jurídica en el sector inmobiliario y la persona que le tocaba antes de mí estaba hablando de, y esa frase nunca se me olvida, las ventas inmobiliarias son compras emocionales. Entonces era como una manera de poder cobrar con tarjeta de crédito ahí mismo la cosa. O sea, estamos hablando de un sector que está creciendo más rápido que la regulación. Entonces, el tema de la importancia que tiene el Estado de regular este tema es que yo tengo el render bonito, yo hice la foto, yo ni siquiera he comprado el terreno, por el amor de Dios, y ya lo estoy vendiendo. Claro. Yo hace menos de un mes, en Certeza, manejamos una rescisión de un contrato de un inmueble que se tenía que entregar ahora y la persona no tiene ni los permisos. O sea, no ha empezado. O sea, tenía que entregarse ahora. Tenía que entregarse ahora. Y los permisos no ha empezado, nunca arrancó. No. Gracias a Dios que por lo menos estamos hablando de una persona consciente de que si bien el contrato tenía penalidades, que cuando hablé con nuestro cliente, le hice la salvedad, mira, legalmente hablando, el contrato no te protege en cuanto a que se te aplique la penalidad, pero hablamos con el constructor, es una persona consciente, porque que no tiene los permisos para iniciar. Claro. Y ya estamos hablando que hay una persona que había desembolsado, ni te voy a explicar qué cantidad de dinero en su plan de pago mensual por más de un año, claro, y la obra ni siquiera ha iniciado. Entonces, el asunto con eso es que definir cuándo yo inicio a vender es clave para el desarrollador evitar eso. Y también es un error, un consejo importante para una persona que esté comprando. Claro. De verificar. Nosotros verificamos cuando hacemos due diligence inmobiliaria. ¿Qué permiso tiene? El tema de los permisos. Claro. O sea, porque eso es fundamental. No es un tema de... Y ahí vamos con el tema de las estafas inmobiliarias. Hay una intención de yo decir te voy a engañarlo. No, lo que hay es mucho desconocimiento, pero que viene provisto o viene motivado a que no está regulado. Entonces, básicamente, lo que no está prohibido me es permitido. Eso dice la ley. O sea, yo no puedo catalogar de ilegal algo que no está tipificado como ilegalidad. De hecho, parte de lo que establece el nuevo Código Penal, y es otro tema, que es el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hay que entender cuál es lo que se llama conducta punible. O sea, ¿qué es una conducta punible? ¿Qué es algo que se puede catalogar como que te puedo castigar por ello? Tiene que ser algo que está tipificado, o sea, que la ley dice que está prohibido. Tiene que ser algo que yo sabía porque era de conocimiento público, porque una ley tan pronto se promulga, se hace erga omnes, que significa oponible a todo el mundo. O sea, era algo que evidentemente yo pude haberlo evitado, pero elegía a sabiendas de que era ilegal hacerlo. Y eso hay que probarlo. Y eso hay que probarlo. Pero eso no es lo que se ve en el tema de las estafas. Exacto. Porque al final estamos hablando de que la informalidad propia del sector, porque tú dijiste algo muy importante.
a los desarrolladores no lo forman en la administración de un proyecto. Porque yo te voy a decir algo, ¿qué tan importante es tú saber de temas financieros y regulatorios que de construir, de blog y de varilla? Y saber financieramente es más importante realmente. Por Porque eso la te parte digo. de construcción tú hasta la subcontratas. Claro. Pero si tú manejaste mal los fondos y manejaste mal los tiempos, tú te jodiste. Totalmente. No hay forma. Totalmente. ¿Cómo tú ves esos temas a nivel numérico? ¿De cómo tú crees que nos están afectando esos temitas al sector? Tanto la de la estafa como la del lavado de activos. Mira, yo creo que de cara a la estafa hay mucha incertidumbre producto de los casos recientes que se han dado, que muchos de ellos, como te dije, no soy penalista, la estafa para poderse tipificar tiene que tener ciertos elementos que tipifican la conducta de estafa, o sea, que hay una intención de engañar, pero que evidentemente la publicidad de ese tipo de casos ha afectado mucho, que ha impactado mucho la inversión en plano. Claro, muchísimo. Muchísimo Bastante. El tema de la inversión en planos. Pero yo creo que también ha hecho un llamado de atención a que gente que estaba a punto de comprar ahora pregunte más o Sí. busque servicios como los tuyos para poder hacer una buena auditoría, para protegerse un poquito, porque ahora todo el mundo tiene miedo de ser uno de los casos de estafa. Y mira, una de las cosas que nosotros queremos lograr en Certeza es que Certeza se convierta en un sello de calidad en el sector inmobiliario. Nosotros queremos lograr de que un proyecto que se esté manejando, que estemos nosotros manejando la gestión legal de ese proyecto, una persona que vaya a comprar pueda comprar con certeza, valga el uso de la palabra, y con la seguridad de que desde el punto de vista legal, esa es una inversión segura. Y hago la salvedad del punto de vista legal porque nosotros no construimos. Claro. O sea, hay muchas otras aristas y muchas 100%. Otras cosas que pueden pasar, pero nosotros antes de asumir un proyecto, antes de asumir la parte legal del proyecto, nosotros hacemos una depuración donde vemos cómo está financiando el proyecto, vemos los estados financieros, vemos el tema de quiénes son los socios, hacemos una validación de cara a saber que el origen de los fondos son lícitos para construir esa obra y evidentemente toda la parte legal de titulación, etcétera. Tú puedes tener como un ranking ahí, qué sé yo, desarrolladores certificados por Certeza y así. Sí, ojalá que el Señor nos ayude y que esa sea la meta. Good to invest. Pero la realidad es que lo que estamos haciendo ahora mismo, y por eso es algo que más allá del tema de convertirlo en algo mercadológico, que es que quieran utilizar constructoras para, digamos que, procurar tener como poder vender más, la idea es que eso sea algo que se dé de una manera orgánica, en que nosotros, haciendo las revisiones correspondientes y eligiendo con quién trabajamos. Mire, me pasó una vez. Yo manejé el tema de aumento de precio de la vivienda de un grupo de inversionistas en un proyecto. Eran todos compradores extranjeros, hicieron un grupo y bueno, nos contrataron para manejar el tema del aumento del precio de la vivienda. Señores, esa constructora se manejó tan mal, unos años después nos buscaron para manejar aspectos legales. La constructora. La constructora. Okay. Es que yo no trabajo con todo el mundo. O sea, yo no trabajo con una constructora que a sabiendas de que está incumpliendo con obligaciones contractuales que tiene con su cliente, actúe de mala fe. Porque al final el tema llegó a un acuerdo. Incluso como conocedora del sector inmobiliario, no te creas que yo lo quise partir, como dicen vulgarmente. O sea, al acuerdo al que queríamos arribar, un acuerdo donde, porque ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo en el que tú estás aquí, yo estoy aquí. Ambos tenemos que movernos a un punto. ¿Ya? Ni muy para acá, ni muy para allá. Llegamos a un punto medio, donde ambas partes cedan en algo. ¿Pero llegaron o no llegaron? No hubo forma. Y al final entonces se rescindió. No hubo forma, entró a legal full. Ya entró full a judicializarse ese proceso. Hola, de todos los sectores, ¿por qué el sector inmobiliario? Wow. Mira, si tú supieras que yo, no quiero decir que paré aquí por accidente, pero ha sido una coincidencia muy bonita. Porque yo cuando empecé a ejercer el derecho, trabajaba en la banca. Luego de eso paso a trabajar temas de gestión de riesgo de lavado de activos en el sector del mercado de valores. Y luego, cuando inicio Certeza, yo diría que fue algo muy natural. Y creo que es una bonita coincidencia porque mi papá, que en paz descanse,
su área era tierras. Mi papá, de hecho, fue uno de los que trabajó en el proceso de actualización y redacción de la ley de registro inmobiliario. Fue juez de la Suprema Corte de Justicia en la sala de tierras y digamos que fue uno de los primeros abogados de nuestra provincia de Bonao en materia inmobiliaria. Trabajó casi el saneamiento de Monseñor Noel completo. Entonces ha sido como una bonita coincidencia y yo creo que lo disfruto mucho porque es una combinación de digamos que ese legado profesional que heredo de mi padre, aunque mi mamá es abogada, pero mi mamá es licenciada en Derecho, como decía mi papá, porque ella no ejerce. Claro. Y también de lo que mi práctica profesional me ha traído, que es el mundo del compliance. Entonces, trabajar lo que trabajo, de que es compliance inmobiliario, es como un híbrido entre ambas cosas y la verdad que lo disfrutamos mucho y lo ejercemos con mucha pasión. Qué bueno. Ya llegando a la fase final del episodio, Paola, de verdad que te queremos agradecer porque tu sapiencia en estos temas, principalmente en lo práctico, creo que es valiosísimo para lo que nosotros estamos tratando de lograr. La gente que está aquí es probable que te contacten te van a contactar un par porque pero yo espero que no sí. cuenta con eso. Y también quiero informar antes que por favor recuerden darle a la campanita. Señores, compartan, instruyan, comenten, den like, no sean tan tacaños, porque esto lo estamos haciendo nosotros, digamos, por filantropía, pero también queremos que nuestra comunidad también nos ayude y demás. Entonces, ya para cerrar, imagínate tú un ciudadano de a pie, un ciudadano que ahora mismo escucha esto, no tiene, digamos, esa visión todavía de ser un gran inversionista, tiene 150,000 pesos, y quiere invertir en un proyecto inmobiliario. ¿Cómo diantre esa persona puede tener nociones de todo esto que estamos hablando aquí, aparte de ver podcast? O sea, ¿dónde encontré información sobre esto? Bueno, la verdad es que me encantaría decirte que si aquí hubiese un registro de proyectos, algún tipo de regulación, no hay una información pública con relación a eso. Yo lo que le diría es que se asesore. Y quiero explicarte eso con un ejemplo, porque de verdad, muy agradecida de estar aquí y qué bueno que la experiencia de todas las cosas que he vivido en este sector puedan servir para otras personas. Pero quiero poner como ejemplo un due diligence inmobiliario que manejé hace mucho para una de mis mejores amigas. Ella iba a hacer su primera inversión inmobiliaria en un proyecto en Punta Cana, dicho sea de paso. Ella iba a hacer esa inversión, yo vi todo, mira, a mí todo me daba, pero a mí el desarrollador no me convencía. O sea, el tema de los permisos estaba en proceso, que obviamente, dependiendo la fase en la que estés comprando, hay documentos que has sentido que no estén. Claro. O sea, eso no es que no tiene permiso, entonces, no, si yo verifico que se solicitaron, que están en proceso, porque tampoco es ciencia cuántica, ¿no? Claro. Lo importante es que tú tengas unas buenas cláusulas de salida en el contrato, en ese caso. Ella iba a hacer esa inversión y había algo que me decía, es que no me cuadra. O sea, lo que me decía el desarrollador me daba la impresión de que no conocía el sector, de que no sabía ese principio básico de que la construcción es un negocio financiero. Yo le preguntaba cómo se está financiando el proyecto, me decía que con recursos propios, que con... Y el proyecto tan grande hay que tener muchos recursos propios, que no tiene socios, cosas como muy... Yo le dije a ella, mira, hermana, te mandé el reporte. Legalmente hablando, todo está nada fuera de lo común, pero hay algo que no me cuadra. Es algo que se lo está hablando una mejor amiga, algo que yo no le voy a decir a un cliente. Mira, yo no me cuadra, que no me cuadra. Yo tengo una intuición, no. Claro. El asunto es que ella me dijo, bueno, mira, está bien, no compró. Un año después me llega un caso de un tema de un aumento de precio de la vivienda abusivísimo. Radical. Una cosa loca que no estaba en el contrato ni nada. Y yo veo el nombre de la constructora y yo, contra esta constructora me suena. Pongo search en el correo. Constructora tal. Veo el due diligence de mi amiga. La llamo, hermana, de lo que tú te liberaste. Mire, o sea, fíjate que el tema de las personas que trabajamos esto, porque yo no soy la única que da ese servicio de hacer esa depuración de inmuebles. Hay muchísimos muy buenos abogados que hacen ese tema también. No tenemos, nosotros mismos que trabajamos en eso, más allá de los temas legales, no hay recursos
para yo poderte decir, ok, este permiso, ¿verdad que está en trámite? Porque tú sabes que no es así. Correcto. No hay un registro de que, por ejemplo, ahora con Confotur, por ejemplo, gracias a Dios, porque antes no había una palabrita que tuviera más en la boca de todos los inversionistas en área, por ejemplo, Punta Cana, que el Confotur, proyecto avalado por Confotur, ya Confotur tú sabes que tú entras a la página del ministerio y tú puedes ver cuáles son los proyectos y en qué etapa están. Claro. No hay cotorra ya. Ya no hay cotorra con eso. Ya la gente no se atreve ni a ponerlo. Yo tengo proyectos que están en trámite de Confotur y lo están vendiendo y no le dicen nada a nadie. Y cuando tenga su permiso, güey, felicidades, estamos bajo Confotur. Y para los clientes nuevos también. Y para los clientes nuevos también. Entonces, yo diría que la reflexión de eso es que lamentablemente al tener un sector poco regulado, lo más importante es tú asesorarte y tener un buen contrato que te proteja. Eso es fundamental. Yo creo que solamente para abundar en algo que tú dijiste, que quiero que se quede ahí para quien esté escuchando, para la compra de una primera vivienda, por el mismo hecho de no estar tan regulado el sector, aunque el due diligence esté bien, yo le recomendaría a cualquier persona a punto de hacer su primera compra o cualquier compra que le ponga cara al desarrollador inmobiliario. No, pero es que eso es clave en el marco de un due diligence. O sea, no, hay que depurar a la persona que está vendiendo, porque naturalmente el tema reputacional e indagar sobre la reputación. Sentarse ahí, totalmente. Darle la mano, sentir el feeling, porque hay algo diferente que fue lo que tuviste en ese momento. Yo hablo con todos los desarrolladores que yo hago un due diligence, porque fíjate, en el caso de mi amiga, no fue un tema legalmente hablando y en papel estaba todo bien. La entrevista no me, o sea, yo estoy segura, mira cómo estamos hablando aquí de su sector y ustedes están hablando con toda la propiedad de quien está en este negocio, de quien no está inventando, ¿tú entiendes? Sino que ustedes tienen una trayectoria que los respalda, tienen errores que han cometido, que les da la experiencia de no volverlos a cometer, tienen asesores, porque a veces las cosas nos pasan porque queremos ser expertos en todo. Por eso que digo que ese servicio de gestión legal de proyectos que nosotros tenemos es una fórmula, no digo que infalible porque nada lo es, pero pocas cosas pueden salir mal cuando el constructor construye, el vendedor vende y los abogados cierran transacciones inmobiliarias con toda la certeza y la propiedad de garantizar la seguridad jurídica para ambas partes. Entonces, es importante, muy importante, uno entender y no desnaturalizar nuestro rol ni cuál es el área de competencia que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, yo no quisiera agregar nada más porque la realidad es que hemos dicho todo y yo sé que esto va a ser una enciclopedia, este episodio, de cómo es que se debe de trabajar la parte legal, la parte financiera. El que no sabía sale de aquí sabiendo. Obligado, obligado. O sea que, Paola, muchas gracias por su tiempo y deberías tú seguir viniendo. Gracias a ustedes. Y agregándole temas sobre esto. Este es mi sector, así 100%. Que cuando ustedes quieran. Creo que es importante. Yo creo que deberíamos una dinámica chula. Una dinámica sobre temas prácticos de cosas que suceden. Incluso agarrar temas puntuales que estén pasando. Está fatal con nombre y todo. Exactamente. Así, pero que sean públicos. Pero vamos, claro que sí. Si no te calienta eso. Yo soy valiente, no te preocupes. Que sean públicas, que sean públicas. Oye, están hablando de esto. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Yo te voy a dar una opinión técnica, una opinión académica, vamos a decirlo así. Me gustó. Señores, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Experimental Podcast, donde hablamos del sector inmobiliario desde dentro. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en la próxima.